Bienvenido, Wilfredo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto, Walter. Abogado de Pedro Castillo. Ustedes, el doctor Robles. Y gracias porque Wilfredo un día lo escuché, dijo, encantado de llevarlo al doctor Olivera a Barbadillo. Robles, exclusivo. Aplausos, aplausos. Sí, por favor. Esta es una cita pública. Es lo que pasó el doctor Rivera de su grabación. Y justamente estaba explicando doctor Robles que, y reitero el agradecimiento. Un día lo escuché que lo entrevistaba Wilmer Domínguez de Inti Noticias y dijo él públicamente: me gustaría llevarlo al doctor Guillermo Rivera Díaz para que visite a don Pedro a Barbadillo. Y conversando con cierta sorna le dije a Wilmer, si me paga el taxi me iré. Pero lo cierto es que sí me he ido. Y fíjense, yo soy como las mujeres difíciles. Ojo. ¿Por qué me he ido? ¿Por qué me he ido? Si ya fui subrogado por el escrito que ustedes ven. Ya fui subrogado. A lo que tiene derecho el presidente de subrogar. Me subrogó porque ese es su derecho. No le gusta pues mi nariz. No le gusta como yo hable. Quiere la eficacia de otros abogados. Entonces él tiene el derecho de subrogarme y yo no me molesto por eso. Pero cuando viene una persona y me dice, don Pedro quiere hablar con usted, yo dudo. Viene una segunda persona, don Pedro quiere hablar con usted, sigo dudando. Les confieso que han venido 14 personas a pedirme que yo lo visite a Pedro y yo me hacía negar como las chicas que se niegan. ¿Saben qué les he dicho? Por favor, como mínimo, que don Pedro me haga alguna invitación para yo ver si es cierto que quiere que lo visite. Aquí tienen la invitación que me hizo, por favor, escrita, manuscrita, aquí está. Me hizo por escrito el 2 de junio, y me fui el 2 de junio porque ya tenía una invitación escrita, pero eso no me bastó, porque una de esas 14 personas vino acá a mi oficina, y vino 2 veces, y otra de esas 14 personas también vino acá a mi oficina, vino también 2 veces. Por lo tanto, 2 ella, 2 él, 4, más este manuscrito, 5, ahí recién creí. Y me fui el 2 de junio del presente año. Por supuesto, conversamos con Pedro largo y tendido. Me proponía el reingreso, pero a título de asesor legal. Y cuando alguien le sugirió que yo asumiera un caso, yo le pregunté ¿cuál? Me dijo, fíjese, ¿qué le parece si usted se encarga del proceso que se llama rebelión, conspiración a rebelión, abuso de autoridad y contra la paz pública? Porque así está la resolución del Congreso IRRITA, que por ahí existe, le llaman suspensión de la prerrogativa del antejuicio. 4 delitos, y por los 4 está. Y yo le dije así a la persona que me dijo, no, imposible. ¿Saben por qué imposible? Porque yo ya no quiero defender casos. Porque una carpeta fiscal con el correspondiente trámite del juez de investigación preparatoria puede demorar años. Y Guillermo Rivera Díaz no puede aceptar un encargo de esos, así que rechacé. Conversando con Pedro me dice, pero asesórenos en algo. Si usted quiere que le asesore en algo, encantado. En asesor legal, no defensor de usted. Lo he escrito en mi Facebook. O sea, asesor sí, defensor no. Pero ahí viene el tema. ¿Qué contenido le da a mi asesoría? Ahora lo voy a decir, el contenido de mi asesoría. Ahora sí, ya no es el manuscrito este. Ahora sí es un escrito formal, en donde me dice Pedro Castillo Terrones, sea usted mi asesor legal, y en este momento le encargo que haga la lectura de la demanda de amparo porque tengo audiencia el 23. Encantado.
joven asesor para leer el expediente. ¿Qué creen que he hecho? Ah, cuidado, yo soy ejecutivo. Me he ido a la casa de Walter Ayala. Me he ido. Por supuesto que me he ido. Digo, Walter, quiero leer el expediente. Desígname pues, delégame pues. Y no se pudo. Pero nos fuimos con él al siguiente día. Nos fuimos con él. Me hizo esperar bastante, me importa. Pero nos fuimos. Y yo me quedé leyendo el expediente. ¡Qué bien! Allí, Walter, recién me entero que esta demanda de amparo fue lanzada para ser notificada el 30 de mayo. Hoy es 12. El 30 de mayo está ahí en donde se le encarga la notificación. Lo encarga la sala. Pero le encarga un organismo administrativo. Ese organismo administrativo lleva la notificación para la Procuraduría del Poder Judicial, para la Procuraduría del Congreso, para Walter Ayala, en fin, o a él a su casilla electrónica, y tiene que aparecer en autos un cargo de haber recibido esa notificación. Aún no obra en el expediente el cargo de que hayan sido notificados al día, porque el 30 de mayo sale de la sala. Pero de repente lo notificaron el 1 de junio, el 2, el 3, el 4, el 5, de repente todavía no. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque el Código Procesal Constitucional dice que esa demanda notificada tiene que ser contestada y da 10 días hábiles, Walter, 10 días hábiles para ser contestada. Y yo quería irme a ver el expediente para ver si ya estaba la contestación. Nos fuimos con Walter y todavía no hay la contestación. Y créanme que me quisiera ir todos los días, pagando mi taxi, para tener en mis manos el escrito de contestación del Congreso a la demanda de Walter Ayala. Y como son los del Congreso, los mismos que ahora han sido nombrados por resolución suprema, son los mismos, ojo, las mismas caras. Ahí pues se encuentran a Blume Fortín, expresidente del Congreso, Álvarez Miranda, expresidente del Congreso, Óscar Urbiolani, expresidente del Congreso, Aníbal Quiroga, el oráculo de Delfos, Pedro García Toma, también presidente del Congreso, del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Constitucional. Por eso es que les decía, es importantísimo para mí la contestación que haga el Congreso a la demanda de Walter, porque ahí nos reuniremos con él y parar mientes en torno a los paralogismos que utilizan al contestar una demanda. Recuerden que ellos son especialistas en el sofisma. Allí es que tenemos que desentrañar las bondades o las maldades de esa contestación del Congreso. Y esa contestación escrita tiene que ser oralizada. ¿Cuándo? El 23 de junio del año 2023 y oralizada por Walter Ayala aquí presente. La importancia de la contestación del Congreso. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque acaba la misma Sala Constitucional de Lima, la misma, rechazar por improcedente la demanda de amparo de Arequipa. ¿En virtud de qué? De la contestación del Congreso. Demostró en palabras, con sofismas, con paralogismos, que el demandante no tiene ningún derecho a plantear una demanda de amparo porque él no es el afectado. ¿Sí? Mira, un sofisma, ¿no? Interesante. Y de repente una mentira con apariencia de verdad y en que la justicia cae, es sorprendida. Y en la justicia de esta tercera sala ha rechazado por improcedente porque el demandante no es el afectado en su debido proceso. Se olvidaron, Walter, que existe un artículo 41 del Código Procesal Constitucional que se llama procuración oficiosa. La procuración oficiosa significa que cualquier persona puede interponer una demanda de amparo siempre y cuando demuestre que el favorecido no está en la posibilidad de plantearla. ¿Cómo va a estar en la oportunidad de plantearla quien se encuentra detenido desde el 7 de diciembre del año 2000? Fíjese. Pero, entonces, si está detenido y yo estoy en Arequipa, que la ley me obliga a venir hasta Barbadillo para que me firme él, no. La ley me permite que yo puedo plantear una demanda de amparo en Arequipa y lo ha hecho. Pero como él es el afectado, lo han rechazado por improcedente. Cuidado con el paralogismo. Esta tercera sala constitucional de Lima
también podría rechazar la demanda de Pedro Castillo Terrones como improcedente. Eso es lo que hay que evitar. Y para evitar eso, ese es el otro motivo de esta convocatoria a la prensa, estamos pidiendo, está pidiendo, Walter Ayala ya presentó el escrito, que la audiencia del 23 sea pública, presencial, que la sala vaya a Barbadillo o que el interno de Barbadillo llegue a uno de los anfiteatros. ¿Y creen que esto se me ocurre? No, señores, estos son los paralogismos. Lean el artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política. Dice que el Estado garantiza la publicidad en los procesos. La publicidad en los procesos en general. Y este es un mandato constitucional que no lo puede enervar el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Jamás no se enerva un mandato constitucional por una resolución administrativa como la del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Además, ese mismo artículo 139, inciso 4, dice que cuando se trata de derechos fundamentales, ojo, que cuando se trata de derechos fundamentales, como es el debido proceso, como es un principio general hasta internacional, el principio de la legalidad procesal, siempre los juicios serán públicos, siempre, así lo dice, por favor, el artículo 134, que cuando se trata de la violación de derechos fundamentales, como el del Pedro Castillo, siempre serán públicos. Pido a la prensa que exija, que someta a debate esta doble definición que hace un precepto constitucional, que todos los procesos deben ser públicos, y cuando se trata de la violación de derechos fundamentales, siempre serán públicos, y no son públicos si es con audiencia virtual. ¿Por qué no son públicos? Porque Guillermo Olivera Díaz tiene 50 y tantos años de abogado, pero yo acaso soy adivino para saber en qué Google Meet, en qué plataforma, en qué link se está transmitiendo la audiencia del 23. El perico de los palotes que se encuentra en la calle, que no tiene celular, ¿cómo va a ver la audiencia pública si no tiene celular? Y el que se encuentra en Puno a 4.800 sobre el nivel del mar, que no tiene ni internet, entonces jamás podrá entrar, aunque la Constitución le diga son públicos, pero no puede entrar. Esa es la corruptela de la virtualidad, que hay que ponerle coto, exigiendo que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial derogue, elimine, suprima la virtualidad como corruptela para los juicios penales y exija que todas las audiencias sean presenciales, como lo están siendo en otras salas del país. Y la pandemia ya no existe, señores. Esa audiencia virtual fue con motivo de la pandemia. La pandemia hace tiempo que la Organización Mundial de la Salud dijo ya no existe. Y el propio gobierno peruano, ¿acaso dice pónganse ya la mascarilla? No, señor, aquí estamos todos sin mascarilla, sin ningún temor a que Guillermo Olivera los contagie. 4 veces yo he ido el año pasado a Europa, 4, 360 pasajeros en un mastodonte. Miren lo que es 360 respirando dentro del avión. Ida 12 horas, vuelta 12 horas. Es decir, 24 horas por cada viaje, lo he hecho 4 y no me he contagiado nunca. Tenemos un buen sistema inmunológico, ¿no? Por eso es que, señores, audiencia presencial el 23 y no virtual. Pero ayúdenos con la prensa a difundir esto. Presionemos al Poder Judicial que no siga con esta corruptela de la virtualidad, porque se presta a lo peor. Se presta a que el presidente, con un dedito, le corte la palabra a don Pedro Castillo Terrones. Con un dedito, que le diga a don Walter Ayala, ya terminó su tiempo. En cambio, con audiencia presencial, uno tiene derecho a chistar, y a rechistar de ser el caso. Y como yo lo hago a veces, así. Como lo he hecho en algunos jueces que no quieren empezar la audiencia, lo hago así y empieza a ver el acto. Y como un fiscal que no me quería atender y le toqué la puerta así, abrió la puerta. ¿Quién es? Yo, señor. Ah, doctor Olivera, pase. Me hizo pasar. Necesitan el golpe, mire. Así que, señores de la prensa, gracias por haberme escuchado. Mil disculpas al colega Walter por haberme extendido. Mil disculpas, Eduardo. Valgan verdades, Eduardo es la segunda oportunidad que está acá en este estudio.
A Wilfredo sí, no lo he tenido antes, tampoco a Walter, pero ahora lo habrán leído en mi Facebook. Lo que buscamos es la unidad defensiva. Por el bien del país. Por el bien del país. Y contra la corrupción. Y en defensa del derecho objetivo. El que se encuentra vigente y que nos debe elegir y que los jueces están obligados a aplicar. Gracias. Y aquí tenemos el escrito, por favor, por el que Pedro Castillo me decía solo su asesor, y me dice que lea el expediente. Porque si no habría este escrito, yo no estaría ante ustedes. Por favor. Doctor Wilfredo Robles. A continuación le damos el uso de la palabra al doctor Wilfredo Robles Rivera. Le vamos a indicar, le hemos dado 10 minutos a cada expositor. Sí, más bien yo sugeriría, dado que ya mis colegas ya de manera brillante y en extenso han podido exponer la situación fáctica y jurídica, y para no hacer esperar más tal vez a las preguntas seguramente que tiene lista la prensa, en todo caso poder avanzar, yo estoy más en una situación de poder acompañar a mis colegas y poder pasar esa fase. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá a los abogados presentes quienes van a responder sus preguntas a todos los medios de comunicación. Vamos a empezar por orden, les recordamos que sean concretos, claros y concisos. Vamos a empezar por mi lado derecho y luego continuaremos. Todos van a poder preguntar. Vamos a darle pase a Quinto Poder, quien va a realizar la primera pregunta. Muy buenas tardes a todos, Lugo Salar, Quinto Poder. Quería preguntarle al doctor Pachas sobre la relación, que acaba de dar sobre lo del presidente Castillo, que el 7 de diciembre pues, fue obligado a leer ese mensaje. Nosotros por medio de Quinto Poder hemos denunciado que el 6 de diciembre se habría dado un golpe militar, porque a las 11:30 de la noche Gómez de la Torre, jefe comando de las Fuerzas Armadas, llamó a todos los cuarteles para decirle que no le obedezcan al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que era el presidente Castillo, a las 11:30 de la noche. En un reportaje en un medio nacional, El Último Paladín, quisieron dar esta actitud de golpe de Estado militar como un acto de heroísmo. Con lo que usted acaba de decir, sería un indicio fehaciente de que ya todo estaba prácticamente planificado para obligarlo a leer al presidente con engaños y en apoyo de Raúl Alfaro, hoy desaparecido de las historias y reportajes de la prensa nacional por sus actos terribles de vicios de corrupción. Habían llegado a esta detención ilegal, arbitraria y abusiva del presidente Castillo. Señorita de Quinto Poder, en la denuncia 138-2023, por escrito y firmado por el mismo presidente de la República y bajo la dirección del fiscal de la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito de Denuncias Constitucionales, que hasta el día de hoy no hace nada, tiene esa versión que usted dice, agrego más, y no voy a entrar en detalles porque no voy a develar mi estrategia. Sin embargo, hay mucho más información de lo que usted dice, hay denuncias policiales. Hay una secretaria que fue amenazada de muerte, se fueron hasta Cañete, la golpearon, rompieron su puerta de su casa. La señora es Sila Sánchez Camara y fue destituida de su cargo. En ese momento esa señora era secretaria del ministro de Defensa, Bobbio, y esa señora recibió a un general Chávez Cresta, y ese señor Chávez Cresta el día de hoy es ministro de Defensa, era el emisario, la señora dijo. Pero hay más, y lo dejo ahí en detalle, pero mucho de razón usted advierte y dice, pero hay otro aspecto fundamental. Pedro Castillo sí o sí no llegaba a diciembre del 2022. Hay un audio de la señora congresista Moñano, que dijo vamos a cerrar las carreteras del Perú, tenemos nuestra estrategia y vamos a cambiar la estrategia, pero yo les aseguro que en diciembre no pasa Pedro Castillo Terrones, diciembre del 2022. Y fue cierto. Hay otro audio y video de la señora congresista Mari Carmen Alba,
que ha cogoteado a una congresista y haya dicho por mi carácter es que tenemos democracia. Yo diría que tienen dictadura. Pero le agrego más, hay otro audio y video que ella misma dice, las Fuerzas Armadas hoy están con nosotros. Y estaban 11 congresistas. Entre ellos estaba la señora Norma Narro, el señor congresista Cueto, estaba el señor presidente del Congreso, general Williams, y hay una lista de 11 que el presidente Castillo lo ha denunciado por escrito. Hasta el día de hoy, el fiscal de Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales y el fiscal Guamán no han hecho nada, no han llamado a la señora Sila Sánchez Camada, no han llamado al presidente Castillo. Yo he ido, he presentado recursos, he dado informes a la prensa, a varios canales, entre ellos acá muchos presentes, pero otros, ni uno me ha atendido, ni RPP, ni los grandes canales 4 o 5, no han atendido. Pero esa denuncia existe. Si el Perú quiere saber la verdad qué pasó y quién es el golpismo, acá están los detalles, están las denuncias policiales. Y hay más información en la misma línea y sentido. Hay más generales que han escuchado, hay más personal que hay. Entonces, ¿quién es el golpista acá? Pedro Castillo Terrones, con un discurso sabiendo y conociendo. Y él quería saber como estratega quién es y hasta dónde llegaban las ramificaciones, dónde estaba y hasta qué circunstancia estaba metido el general Bobbio. Y si usted quiere saber más, hay un libro escrito por el general Barrantes que entra en detalles más en la línea que usted señala. La denuncia ya está escrita, está presentada, tiene sello de admisión. Hoy día he hablado con el fiscal supremo, ya ha hablado el mismo presidente de la República de Castillo, habló con el fiscal Guamán, y hasta el día de hoy no hay fecha y hora ni se declara admisible esta investigación. El presidente Castillo leyó una proclama sabiendo y conociendo que las Fuerzas Armadas iban a matarlo ese día y iban a meter preso a su esposa y a sus hijos. Y esa fue una estrategia que uno utilizó, leer un discurso, una proclama sabiendo y conociendo que no iba a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, y sabiendo y conociendo que poniéndose él al frente iba a tener y saber quiénes iban a estar. Pero hay más, hay cómo fue detenido, por qué este señor Colchado tenía que ir a la policía si él no era encargado, cómo un general lo sacó de esa oficina porque iba a querer atentar contra la integridad. Y cuando llegó a la comisaría a Barbadillo y fue detenido el presidente Castillo, sabiendo que esa proclama no tenía firma ni autorización de nadie, a diferencia del primer discurso, las acciones que tomaron en el penal de Barbadillo contra el presidente Castillo. Y también hay una denuncia del presidente Castillo que la señora Dina Boluarte fue al penal a verlo, el 7 de diciembre al presidente Fujimori. Se ha pedido los audios, se ha pedido los videos de las calles, la declaración del piquete que está fuera de las personas. Pero en la denuncia 138-2023, como estamos en una dictadura, no pasa nada. Y es por eso la importancia de esta conferencia de prensa, señora periodista. Gracias. Gracias. A continuación Colega, vamos ¿me permite agregar la respuesta? Claro. El 5... 6 de diciembre. No, el 5 de diciembre, a mediodía, juramentó Gustavo Bobbio Rosas como ministro de Defensa. Hecho. El 6 de diciembre, es decir, al día siguiente, recibió la visita de la embajadora de Estados Unidos. Ese mismo día, es decir, 6 de diciembre, hubo una cena muy rociada en el distrito de La Molina. Y como se trata de hechos, la cena fue en la casa del general Romero, que actualmente sirve como número 1 del ejército en favor de Dina Boluarte. Estuvo la cena en su casa siendo ofrecida. Asistió Gustavo Bobbio Rosas a esa cena, 6 de diciembre. Asistió a esa cena Jorge Chávez Cresta, el que ahora es ministro de Defensa. Y duró la cena, con la rociada que se agrega a las cenas, hasta las 2 de la mañana. Terminó a las 2, cada quien a su casa, o Bobbio por supuesto también a su casa, pero él es muy madrugador.
a las 6 de la mañana ya estaba en el Ministerio de Defensa, en donde estaba la secretaria que acaba de citar a Eduardo. Y ella es testigo presencial de todos los que fueron a las 6 de la mañana a la oficina de Bobbio como ministro de Defensa. Uno de ellos fue Chávez Cresta. Eso a las 6. ¿Qué conversaron? ¿Qué tramaron? Ya ustedes han escuchado la palabra golpe. Yo no puedo emplear el término porque yo no he escuchado lo que conversaron, pero sí es un hecho que hasta a las 6 de la mañana, lo dice el testigo presidencial, además hay visualización de esas visitas. ¿Pero por qué eligieron a Bobbio? ¿Por qué? Y ese es otro tema, amigo. Sí. Ese es otro tema, amigo. El 4 de diciembre estaba propuesto otro como ministro de Defensa, otro, que tiene una cara muy conocida porque es de raza negra. Su apellido no lo recuerdo con precisión. No, Barrantes no, un ministro de Defensa. Sí, me viene un apellido así, y estuvo en Palacio de Gobierno con Pedro, ¿no? Y estuvo con el Patriota 1 en Palacio de Gobierno, y estuvo con el Patriota 2 en Palacio de Gobierno, y estuvo Betsy Chávez en Palacio de Gobierno. Y Pedro le dijo, Betsy, solo tú sabes, Patriota 1, solo usted sabe, Patriota 2, solo usted sabe, conmigo somos 4. Y ese 4 de diciembre en la noche a las 11:50 terminó esa reunión, por lo tanto era el ministro de Defensa, ese señor, ese general del ejército. Oh sorpresa, al día siguiente, a las 12 del día, juramentaba otro. ¿Quién lo llamó a ese otro? Lo ha dicho Gustavo Bobbio, me llamó Aníbal. Pregúntele a Aníbal si lo llamó. Pero lo cierto es que Aníbal solo era un asesor legal y lo tiene que proponer la primer ministro para que sea presidente. Lo propuso Betsy Chávez y recibió la juramentación por el presidente de la República a las 12 del día, y ya ustedes saben lo que se dio el 5, el 6 y el 7. Suficiente de hechos, gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a otro medio de comunicación que quiera hacer otra pregunta. Preséntate. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes, con todos los pacientes en la mesa. Radio Matías de Canal 5. Quería hacerle dos consultas. En primer lugar, lo escuchaba al doctor Pachas recordar los audios de María del Carmen Alba cuando era presidenta del Congreso. Precisamente hoy también se han dado a conocer algunos audios entre el ex asesor Beder Camacho e información sobre el general Alvarado. Le hago la consulta, bueno, a cualquiera de los presentes. Se ha señalado Beder Camacho que ha sido testigo de cómo se entregaba dinero en Palacio de Gobierno a familiares del expresidente Pedro Castillo. Y además se ha dado a conocer que el general Alvarado entregó 2 millones para permanecer en el cargo. Esto como primer interrogante, y la segunda, si nos podría decir quién es el que está solventando los gastos de defensa del señor Castillo Terrones, o si están trabajando a donos. Gracias. Bueno, vamos a contestarle, porque tampoco vamos a dejarla. En primer lugar, todos los colaboradores eficaces hasta el día de hoy no han probado, y yo lo he dicho en el Congreso, y me cortaron la ruta del dinero. Hasta el día de hoy, y nunca lo van a encontrar, es que el señor presidente Pedro Castillo haya recibido de esa cantidad que usted refiere un solo sol, una sola cuenta, y que se haya enriquecido y en provecho propio lo haya utilizado, a diferencia de otros casos que se han visto. Usted hace el comparativo, lo primero que tiene el fiscal es lo que se conoce como la ruta del dinero. ¿Dónde nace el dinero? ¿Cómo recibe el dinero? ¿Cómo se gasta el dinero? ¿En qué cuenta? ¿En qué offshore? ¿En Panamá? ¿En España? ¿En Islas Vírgenes? ¿Dónde está? ¿En qué paraíso fiscal? En el caso del presidente Castillo, ni un solo sol de que usted hace referencia, ni a él, ni a su esposa, ni a sus hijos, se le ha encontrado. Queda bien claro que el señor Beder Camacho ha dicho cosas. Hasta el día de hoy, todos los colaboradores eficaces pueden decir que el mundo es cuadrado. El problema acá es cómo prueban que hay ese dinero. Y pongo el caso del señor presidente Toledo. Usted vea el tema Ecopeva y ahí la Fiscalía cómo le ha probado la ruta del dinero y la compra de esos bienes que según los medios de comunicación se da. En el caso Pedro Castillo no hay nada de eso. En respecto al tema de los gastos de honorarios en respecto a mi persona, yo tengo un contrato con la familia de forma personal, y tengo entendido que los colegas que estamos aquí en la mayoría son ad honorem. Trabajamos porque el señor Pedro Castillo es inocente.
Gracias. ¡Bravo! Colega, por favor, como se trata de honorarios, de repente compete a los tres recibirlos. El 14 de diciembre me encargó la defensa contra las nulidades que planteó Keiko y me dijo en forma expresa: doctor, ¿pero lo puede hacer ad honorem? Y yo le dije que sí, encantado, porque lo mismo me había propuesto por el teléfono Aníbal Torres Masca. Así que el 14 de julio se acordó que mi participación era estrictamente ad honorem, y así lo ha sido durante todo el tiempo. Ni siquiera la familia me da para gasolina para irme a Barbadillo. Ojo. Al contrario, yo les invité a un desayuno a las... Y también cuando me nombra, me designa por escrito el 9 de diciembre, escrito que yo he presentado a la sala de San Martín, igualmente reiteramos que mi concurso iba a ser estrictamente ad honorem, como así lo ha sido. Y en esta oportunidad que se ha rectificado de la subrogación y me ha invitado a que lo visite y me ha designado por el escrito que les he entregado como asesor legal y para ver el expediente y para algún encargo que él me haga, hemos subrayado N veces que mi concurso profesional será estrictamente ad honorem, pero por breve tiempo. Le dije a don Pedro, pero por breve tiempo. Doctor, ¿por qué por breve tiempo? Porque me fui el viernes 2 de junio. Le dije, porque quizá el lunes viaje a Europa. ¿Tan rápido? Le dije, es que depende de que mañana me paguen algo que estoy vendiendo. Y ustedes creo que ven el aviso ahí, se vende, ¿no? Y si mañana me pagan, yo el lunes me estoy yendo a Europa. Porque yo ya tengo NIE, por favor, número de identidad de extranjeros en España. Y pretendo tener la residencia, pero no para desarraigarme del Perú, porque al Perú vendré siempre y siempre y siempre, como me voy a Europa en forma continua, porque yo he vivido 10 años en Europa, y porque tengo un hijo que nació en Inglaterra, y porque él es alemán, y mi hija es española. Entonces yo tengo que ir a Europa sí o sí, durante todo el tiempo que vivan mis hijos, y durante todo el tiempo los acabo de matricular el año pasado a mis hijas a un colegio de España, que los tuve que regresar al Perú por diversas razones. Así que yo soy el que asume esa asesoría legal por breve tiempo hasta el próximo viaje. Por eso es que él me encarga que haga la lectura del expediente, que lo estoy haciendo abiertamente, de forma transparente con Walter. Los emocipo a la sala. Me he quedado todas las horas del mundo. Y lo seguiré haciendo, reitero. Pero reitero, no voy a cobrarle a don Pedro Castillo Terrones nada. Ni a la familia, ni a Jennifer, ni a la señora Lilia, ni a Vilma Castillo, a nadie. No lo necesito, por favor. Necesito defender el derecho. Necesito defender contra la injusticia. Y necesito defender para demostrar, en este caso, que esa vacancia sin trámite, sin procedimiento, es irrita y es delictiva. Y que la presidenta actual es usurpadora, porque ella, a sabiendas de que no hay procedimiento de vacancia, juró el cargo el 7 de diciembre a las 3:53 de la tarde. 3:53 de la tarde. Pero si ustedes leen qué hora salió el peruano, en donde recién se publica la resolución de vacancia, salió ese día a las 3:57 de la tarde. Y por mandato de la Constitución, toda norma debe publicarse en el peruano y solo es aplicable a partir del día siguiente. Así que ella, a sabiendas, es usurpadora porque juramentó a las 3:53, rodeada por la Fuerza Armada y por la policía, y que a nadie dejaba entrar. Eso es más bien golpismo, porque juramentó el cargo, no obstante había un presidente formal. Está asumiendo entonces el cargo en forma reñida con la Constitución y en forma reñida con las leyes, porque el reglamento del Congreso tiene fuerza de ley. Y eso dice la Constitución en su artículo 45 y 46. Quien asume funciones públicas sin conformidad al derecho, sin conformidad a la Constitución, es usurpadora.
y el pueblo tiene derecho a insurgencia. Por eso hay un canal alternativo que se llama el canal de la insurgencia. Y yo mismo no tengo ningún problema de ceder mi oficina para hablar en público y para recibir a los troles que dicen le van a cerrar las calles adyacentes para que nadie venga a la conferencia. No han podido cerrar las calles adyacentes por eso que ustedes están acá. Pero así trabajan los troles. Troles que quieren vulnerar más, afectar más a don Pedro Castillo y por supuesto defender al actual gobierno, ¿no? Así que gracias por la oportunidad para demostrarles con mi claridad, con mi honestidad, de que yo no he cobrado nunca nada, ni voy a cobrar nunca nada hasta el breve tiempo que asesore. No voy a ser defensor de ningún caso porque no me puedo quedar en el Perú per omnia secula seculorum. Gracias. Ante la pregunta que le hizo el periodista. A la Red Nacional de Prensa de Provincia, por favor. Muy buenas tardes, saludar a todos los miembros abogados que están en la mesa. Mi pregunta va para el doctor Guillermo Olivera Arias. Usted, bajo la experiencia que ya nos acaba de decir, de manifestar en todos estos años representando el Congreso, en casos aparentemente muy difíciles y que ha salido pues airoso. Usted acaba de comentar que ha sido algo delictivo esta vacancia. Nos ha argumentado, nos ha explicado que se han transgredido no solamente la Constitución, sino también el reglamento. ¿Va a haber alguna consecuencia penal para estas personas? Es decir, una consecuencia penal para el presidente del Congreso, una consecuencia penal para la mesa directiva y todas aquellas personas o autoridades, ya sean jueces que de una otra manera han violentado la Constitución y el reglamento interno del Congreso. Sí. Oye, en efecto, recuerden que esta conferencia es para tratar la demanda de amparo. Demanda de amparo por violación al debido proceso. Y que está a cargo de una sala constitucional. Así como hay un juez constitucional, también en la sala constitucional, por fin una intervención en la Suprema, en la calidad de constitucional, y al final el Tribunal Constitucional mediante el recurso de agravios correspondiente. Y todos esos órganos solo administran justicia en virtud de lo que regula el Código Procesal Constitucional. Para que Walter plantee la demanda tiene que basarse en el Código Procesal Constitucional y decir en el artículo tal. Y cuando salga la sentencia, que puedes, Walter, ser ese mismo día 23, porque el Código lo permite, el mismo día 23 de junio la sala puede expedir sentencia, por ejemplo, estimatoria, declarando fundada la demanda y nula la vacancia. Y allí, de nuevo, dice el Código Procesal Constitucional, si se declara fundada una demanda y se advierte que aquí hay aristas penales en los infractores, ojo, en los infractores, en los 101 votos, entonces la Sala Constitucional tiene la facultad de noticiar al Ministerio Público para la acción penal correspondiente. Así que hay una previsión legal que permite a la Sala Constitucional pronunciarse respecto del infractor y respecto del lesionado, del afectado. Por supuesto, al declarar la vacancia, se le restituye su credencial de presidente constitucional de la República, porque ya no es vacado, ni hay vacancia, porque ya es nula, ni hay un vacado. Y al no haber ni vacancia ni vacado, él conserva su titularidad de presidente constitucional de la República, así que ojalá pueda salir de Barbadillo e irse de frente a Palacio de Gobierno, porque es el presidente constitucional. Y porque la justicia constitucional está estableciendo que aquí hay delitos en agravio de Pedro. ¿Y por qué yo digo delitos? Usted me ha preguntado la arista. Yo digo, esa actuación es inconstitucional, antirreglamentaria, ilegal, delictiva. ¿Ilegal por qué? Porque los delitos se dan en las leyes. El procedimiento está en el reglamento. Y la Constitución es la que origina el reglamento. La Constitución dice, declaren la vacancia sin procedimiento. No, declaren la vacancia, pero con el código normativo que se llama el reglamento del Congreso. Y siendo pues
esa vacancia a la 1:59, como he escuchado, y siendo la detención policial sin mandato judicial a la 1:42, ¿por qué eso es delictivo? Señores, el artículo 2 de la Constitución Política, inciso 24, parágrafo F, ojo, dice que nadie puede ser detenido sin mandato judicial. Nadie puede ser detenido sin mandato judicial. Aquí viene la excepción. Salvo por las autoridades policiales en delito flagrante. Bueno, flagrante delito. Lo dice la Constitución Política. Por eso es que el Colchado le ha metido la mano con la metralleta y lo ha detenido por aplicando ese artículo 2 a la policía. Me permite detener sin mandato judicial porque yo considero que hay flagrante delito. Señores, díganle a ese señor Colchado que ese mismo artículo 2 de la Constitución, en el parágrafo que sigue, dice el detenido, Pedro Castillo Terrones ese día, debe ser puesto a disposición del juez. Dice ese mismo artículo 2, debe ser puesto a disposición del juez. Qué raro que este Colchado lee la primera línea y no la segunda línea. Si lee la segunda línea, no lo pone a disposición de la Fiscalía de la Nación, sino a disposición del juez, porque rige este precepto constitucional. Pero ahí viene la farsa, pues, ahí viene la farsa. La farsa en organización criminal, porque Colchado no actúa solo, ¿no? Colchado lo llama a la Fiscalía, porque recuerden que su esposa de Colchado trabaja como adjunta de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Por lo tanto, hasta se reúnen en ágapes, ¿no? Son en familia, por eso es que yo llamo organización. Le da cuenta a quien no le debe dar cuenta, porque el Colchado debió dar cuenta por escrito al juez, no lo hizo. Además, lo dice por escrito Colchado, lo dice. Lo he detenido por orden superior, por orden superior. Eso está diciendo con pelos y señales que él no constató la flagrancia. Él está diciendo, mi jefe dice que ha visto la flagrancia y él me ha ordenado no sé cómo, inalámbricamente. Yo no sé si estaba en el baño haciendo no sé qué, pero él me ha ordenado y yo lo he detenido. ¿Y dónde lo detuvo? Lo detuvo en la avenida Wilson y la avenida España. ¿Ese es el lugar de los hechos? No, el mensaje se le dio en Palacio de Gobierno, por lo tanto Colchado no estaba en Palacio de Gobierno, quien lo detuvo ahí. Es que no se puede detener en flagrancia porque yo creo, se tiene que detener en flagrancia porque el ordenamiento jurídico me permite y la forma de hacerlo. Y en forma, ahí ya no está en la Constitución. Lean por favor el artículo 259 del Código Procesal Penal. Detención policial en flagrancia. Artículo 259. Y dice que el policía sin mandato judicial puede detener a quien sorprende. En el ilícito, a quien sorprende. Yo la estoy sorprendiendo a esa señorita que está parada ahí en la cocina de esta oficina. La estoy sorprendiendo. Estoy sorprendiendo a usted que acaba de reírse y me muestra los dientes. Eso es sorprender. Y el Código Procesal Penal agrega. Si el Colchado no sabe qué sorprender en la realización del ilícito, agrega en su artículo siguiente, dice, en la realización del delito que sea descubierto. Emplea el verbo descubrir. Descubrir al sujeto activo en la realización del delito. Por favor, el Colchado dice que no lo ha sorprendido en el ilícito, dice que no lo ha descubierto en la realización del delito, sino que su jefe le dijo que lo detenga y lo detuvo a 15 cuadras del lugar de los hechos. Eso no es flagrancia, eso es abuso de autoridad, eso es delito en organización criminal, porque le está dando cuenta, como parte de la farsa, a quien no es competente para asumir competencia de un detenido, porque debió darle cuenta al juez. ¿Y cuál es la magia de darle cuenta al juez? Lo ha dicho Eduardo Pachas N veces, porque los jueces no actúan ad libitum, la fiscal de la nación no actúa a discreción. Para que a un aforado como es el presidente de la República lo detengan, lo procesen, tiene que hacerse con un precepto constitucional de forma expresa. Dice lo siguiente, artículo 100, parte final: cuando el Congreso dicta la resolución acusatoria de contenido penal, ojo, resolución acusatoria de contenido penal, dice, ni el fiscal de la Nación, ni el juez de investigación preparatoria, así se llama, juez supremo y fiscal de la Nación, que también es fiscal supremo,
no pueden excederse ni reducir los términos de la acusación congresal, ni excederse ni reducir. ¿Qué significa esto? Que es un precepto constitucional vigente. Significa que si el Congreso dice un delito, a mí me da pena un delito, suficiente, el juez de investigación preparatoria no puede decir, uno, muy poquito, yo le voy a poner 2, 3, 4, 5. La fiscal de la Nación dice, uno, muy poquito, le voy a poner 10 delitos, porque me cae antipático Pedro Castillo Terrones. No pueden excederse, porque les prohíbe la función de excederse. Y no pueden reducir. Supóngase que el Congreso ya le ha dictado resolución acusatoria de contenido penal por 4 delitos, como lo ha hecho, sin antejuicio, lo ha hecho. Por el delito de rebelión, alternativamente por el delito de conspiración a la rebelión, por el delito contra el abuso de autoridad y por el delito contra la paz pública. Así reza el oficio del Congreso a la Fiscalía de la Nación por 4 delitos. Como no puede reducir, ella ha presentado la detención preliminar judicial por esos 4 delitos. Ella ha presentado el requerimiento de prisión preventiva de 18 meses por esos 4 delitos, porque no lo puede reducir ni a 3, ni a 2, ni a 1. El Congreso le ha ordenado 4 y ella tiene que respetar 4. Pregúntele a Colchado, oye, ¿y qué delito era tu flagrante? ¿Era rebelión? ¿Era conspiración? ¿Era abuso de autoridad? ¿O era contra la paz pública? El pobre no podría contestar. Pero él podía detener por uno, que él crea. Es como eso es un asesinato, pues yo le estoy disparando en este momento que ustedes me están sorprendiendo que le disparo y justo le doy en la 100, ustedes ven que sangra y se cae muerta. Ustedes me pueden detener, hasta no necesitan ser policía porque están constatando mi flagrancia. Pero aquí, si hay 4 delitos que autoriza el Congreso, 4 delitos que pide el requerimiento fiscal, la fiscal de la Nación, y los mismos 4 delitos los respeta el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checla y Soria, y los mismos 4 delitos respeta la Sala Penal Superior que lidera César San Martín Castro. Por lo tanto, estos 6 jueces supremos se basaron en una resolución acusatoria de contenido penal que no existe. No existe, porque para que exista tiene que realizarse el entero trámite del antejuicio, con denuncia constitucional, con trámite de la subcomisión de acusaciones constitucionales, con trámite de la comisión permanente y con aprobación del Congreso. Nada de eso existe, solo existe farsa. La farsa es el domingo de diciembre, 11, domingo, yo estuve en ese momento con Pedro en Diroes, ofició la fiscal de la Nación, un oficio al Congreso, que levante la prerrogativa del antejuicio a Pedro Castillo Terrones, que levante. Esa figura no existe, por favor, en ninguna norma, ni de la Constitución, ni de ningún código, ni en el reglamento. No hay el levantamiento de una prerrogativa del antejuicio por oficio. No existe eso. Peor, pido mediante un oficio, el domingo mismo en la noche, se reúne el Congreso por convocatoria de ustedes saben de quién, y lo acuerda esa misma noche. El levantamiento de la prerrogativa del antejuicio, es decir, ese oficio y esa resolución rara, significa que enervaron el contenido de 2 preceptos constitucionales, como es el 99 de la Constitución Política y como es el 100, porque allí se regula todo el trámite del antejuicio y como paso final, recién la resolución acusatoria contra el penal, y eso es levantamiento de la prerrogativa del antejuicio después de todo este trámite. Aquí no, todo fue esta farsa y lo hicieron como ustedes lo han visto. Por eso es que 1 es abuso de autoridad y 2, un juez de investigación preparatoria que ordena una detención preliminar judicial sin antejuicio, prevarica, porque está pronunciándose contra el sentido expreso de la Constitución, que dice que usted debe respetar los términos de la acusación del Congreso después del antejuicio. Aquí nunca hubo, pero él validó, no solo validó la detención preliminar judicial que la infligió, y la sala confirmó esa detención preliminar judicial, a pesar de que el mismo que detuvo nunca dijo por qué delito lo ha detenido, simplemente dijo por orden superior, y sin hablar de la flagrancia de ningún nomen juris delictivo, de ninguna figura delictiva.
solo aparece en el oficio del domingo de la Fiscal de la Nación y solo aparece en esa resolución apócrifa del Congreso sin trámite de antejuicio. Eso constituye prevaricato para este juez que he mencionado y prevaricato para los 5 jueces supremos y peor aún para el César San Martín, porque él es ponente, porque él en varias resoluciones cita hechos falsos, y eso es prevaricar, citar hechos falsos, porque dice en una resolución de César San Martín y los otros 4 le firman que Pedro Castillo Terrones ordenó a las Fuerzas Armadas en pasado, jamás ha ordenado nada. Los 6 jueces supremos dicen que decretó la reorganización del Poder Judicial. Nunca Pedro Castillo Terrones decretó nada, solo leyó. Y esa lectura es para el Congreso pretender disolver, y eso no es ordenar, eso no es decretó. Y peor, dice el mismo César San Martín, porque él es el ponente en todos estos casos, instituyó un gobierno de emergencia nacional, ya quisiera que me presenten al gobierno que ha instituido Pedro Castillo Terrones con leer un mensaje a la nación. No, todo eso es una farsa prevaricadora en organización criminal y con complicidad primaria del abuso de autoridad que está realizando Colchado y compañía. Por eso es que es delictivo, y con ese contenido delictivo, ojalá la Sala Constitucional, que va a resolver el 23, así lo declare y dé cuenta de este contenido penal al Ministerio Público mismo. Ojalá, y para que declare así, no se necesita ni siquiera el pedido, porque la Sala Constitucional lo puede hacer de oficio. Así que de oficio podría la Sala decir los 101, ojo, los 101, porque son los 101 que votan sin haber procedimiento de vacancia, sin haber moción, sin haber admisión y sin que haya la votación que exige el reglamento con asidero constitucional. Por eso delictivo. Gracias.